Hola estudiantes y bienvenidos a este maravilloso mundo de la traducción. Un mundo cada vez más en expansión, un mundo globalizado donde aparecen nuevas tecnologías, donde nos vamos a encontrar con nuevos campos especializados y donde la presencia del traductor profesional se hace cada vez más necesaria, donde la visibilidad del traductor profesional se hace cada vez más necesaria para atender a la traducción de estas nuevas tecnologías, para atender a la traducción de las diferentes temáticas, áreas temáticas que forman parte de estos nuevos campos especializados a las múltiples lenguas para llegar de igual manera a todos los lectores, destinatarios, grupos de investigación, grupos científicos, asociaciones que se encuentran repartidos en cada rincón del mundo. Para comenzar a transitar esta materia práctica de la traducción 1, permítanme presentarme. Mi nombre es José Luis Garletti, soy docente en inglés, traductor público de inglés, traductor público de italiano y técnico superior en corrección de textos académicos, título que me fuera otorgado por la Fundación Literae de Buenos Aires, institución que preside la doctora Alicia Zorrilla. Práctica de la traducción 1 es una materia correlativa con teoría y práctica de la traducción general. Y en esta correlatividad quisiera significar todo el conocimiento que hemos adquirido en teoría y práctica de la traducción general, tanto el conocimiento adquirido en cada campo especializado que hemos explorado, ya sea desde el punto de vista terminológico, desde los conceptos que forman parte de la teoría vinculada con ese campo especializado en particular y que nos permite también transferirla a nuestras traducciones de manera apropiada. Los diferentes aspectos lingüísticos que son propios de cada campo especializado, pero también aquellos que hemos explorado y con los que nos hemos nutrido a partir de la guía de estilo y que forman parte de la competencia lingüística que todo traductor debe tener para redactar una traducción de calidad que resulte natural, que resulte fluida, que no resulte para nada forzada, que no se visualice que es una traducción literal. También hemos explorado cuáles son las diferentes tipologías textuales a las que debemos atender a la hora de traducir cada campo especializado. Bueno, todo ese conjunto de cosas que forman parte de nuestro conocimiento adquirido también van a, a, a actuar como los cimientos para poder seguir construyendo conocimiento en práctica de la traducción 1. Vamos a ver que esos conocimientos ya adquiridos, ¿sí?, se pueden entrecruzar
en cierto aspecto con los distintos campos especializados que abordemos en esta materia, en otras materias de práctica de la traducción y en la vida diaria luego como profesionales, como traductores profesionales. En esta materia vamos a continuar trabajando al comienzo, al menos con campos especializados que forman parte de la traducción técnica que ya comenzamos a recorrer en teoría y práctica de la traducción general, pero también vamos a dar paso a las áreas temáticas que integran la traducción científica, donde ustedes van a poder ver que hay grandes diferencias entre la traducción técnica y la traducción científica, no solo desde la terminología específica de cada campo que abordemos, sino también en cuanto a eh, aspectos lingüísticos propios de cada campo y a las tipologías textuales propias de cada campo. Para poder comenzar este recorrido, permítanme decirles o traer a colación una frase muy popular del escritor Umberto Eco, un escritor español que también ha traducido o ha escrito algunos artículos o libros de traducción y que dice así. Umberto Eco dice que traducir es decir casi lo mismo que el texto original. Y en ese decir casi lo mismo entra en juego todo el conocimiento que como traductores hemos ido adquiriendo a partir de la lectura, a partir de la documentación, a partir de la investigación terminológica, lingüística de cada campo especializado para lograr un texto meta que resulte natural al leerse, que pueda entenderse al leerse, donde el traductor deje grabada a fuego su propia huella, su propia originalidad, su creatividad traductora, ¿sí? Y en esta creatividad, en esta originalidad, Umberto Eco quiere significar lo que recién les mencionaba, ¿no? Dejar atrás la traducción literal, dejar atrás esta traducción forzada y lograr nuevos sentidos. Y en estos nuevos sentidos quiero significar que nuestro texto meta resulte un texto claro, sencillo, conciso al leerse, con los matices propios de quien traduce, pero a su vez también atendiendo a la significatividad que ese texto tiene para el campo especializado donde estemos traduciendo. Por eso es importante la terminología específica, por eso es importante nutrirnos del conocimiento conceptual de cada campo. Y siempre digo que como traductores en el mundo, como cursante, vamos a ver y vamos a abordar diferentes campos especializados, pero en el mundo del trabajo, en el mundo profesional, es un imposible que podamos abarcar todos los campos, ¿sí? Sería antiético decir que como traductores somos capaces de traducir textos de medicina, de economía, de arquitectura, de gastronomía o de moda, ¿sí? Porque cada campo especializado guarda en sí mismo terminología,
eh, aspectos lingüísticos, particulares, y donde el traductor debe estar muy familiarizado con ellos para poder lograr transmitirlos a sus propias traducciones. Imagínense que si abarcamos muchos campos especializados, es imposible que podamos conocer la temática de todos, donde podamos conocer cuáles los equivalentes propios de esos términos especializados que son inherentes a ese campo, manejar y conocer conceptos que atraviesan cada campo especializado en particular. Entonces, seamos éticos al trabajar en la vida profesional y saber en qué campos me interesa especializarme, profesionalizarme, investigar, documentarnos, armar glosarios, conseguir recursos, fuentes, diccionarios. A veces los glosarios y los diccionarios no nos brindan el equivalente apropiado para ese término, o directamente ese término no aparece en el diccionario, sobre todo en estos nuevos campos especializados que van apareciendo y que son vírgenes por explorar. Entonces, ahí surge eh, como recurso nuestra investigación en Internet. Pero cuidado, al investigar en Internet terminología, conceptos, debemos ir siempre por o los textos paralelos, que ya vamos a estar abordando ahora con más detalle en, en, en algunos campos especializados de esta materia, donde, por ejemplo, si me toca traducir un texto de medicina sobre cirugía abdominal, bueno, y aparecen algunos términos o conceptos que desconozco, lo importante es buscar textos paralelos, es decir, otros textos que aborden cirugía abdominal y desde donde como traductores podamos nutrirnos en cuanto a terminología, conceptos, traer esos conceptos y esa terminología y ampliar nuestros glosarios en el tema. Por ejemplo, si me dedico a la traducción de medicina y dentro de la medicina a traducciones de textos sobre cirugía, por ejemplo. También recuerden que otra fuente importante es eh, Google Imágenes, donde tipeando la palabra, eh, Google me devuelve una imagen que me permite en cierta medida deducir de qué se trata y crear un equivalente aproximado a lo que estoy traduciendo. Y también forma parte la consulta extralingüística que podamos hacer como traductores a profesionales en el área, en el campo. Si estoy traduciendo sobre cirugía abdominal, consultar a médicos clínicos generales o bien a cirujanos y cirujanos que se dediquen a la cirugía abdominal específicamente, etcétera, etcétera. Distintos recursos, distintas fuentes que nos van a permitir ir formándonos y profesionalizándonos del área donde deseamos crecer como profesionales. Bien, dicho esto, y antes de comenzar a dar los primeros pasos en práctica de la traducción 1 en la materia propiamente dicha, quiero traer a colación una sugerencia que siempre les hago a mis estudiantes, y es que se impriman todo el material teórico que vayamos presentando, explorando en cada campo especializado,
para que ustedes puedan leerlo a conciencia, resaltar los conceptos, la terminología específica propia de ese campo, para que, al igual que aprendimos a hacer en teoría y práctica de la traducción general, poder trasladar esos conceptos o esa terminología específica apropiada a nuestras traducciones para evitar errores de sentido, pero a su vez también para evitar errores eh, por el mal uso de un equivalente terminológico. Porque muchas veces confiamos en los equivalentes que nos dan los diccionarios o glosarios que encontramos y no siempre es así, porque muchas veces aparecen términos que son polisémicos y que el diccionario no los considera como tales, términos que van a tener un equivalente determinado en el campo de la economía y las finanzas, pero un equivalente muy distinto en el campo de la minería y un equivalente totalmente diferente en el campo del marketing o de la arquitectura, por ejemplo. ¿Sí? Incluso dentro de un mismo campo especializado, un mismo término puede tener diferentes equivalentes. Pensemos, por ejemplo, en medicina. ¿Sí? Un término puede tener un equivalente en cirugía cardiovascular, pero un equivalente totalmente distinto si trabajamos contextos vinculados a la hemodiálisis, o un equivalente totalmente diferente en, en traumatología, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que podamos imprimir todo este material para poder recorrerlo, para poder explorarlo con tranquilidad, resaltar lo que creamos pertinente, hacer las anotaciones que nos van a servir, hacer las consultas que corresponden o que crean conveniente para aclarar conceptos, para aclarar terminología. Eh, Saber que la videoclase no viene a complementar el material de lectura, ni el material de lectura viene a complementar la videoclase, sino que son dos mecanismos totalmente diferentes para presentar un mismo contenido, donde quizás vayan a encontrarse con conceptos desarrollados en la videoclase, pero que no se encuentran en el material de lectura, o viceversa, o con la profundización de determinados términos específicos abordados en el material de lectura, pero que no aparecen o que no se mencionan en la videoclase. Entonces, tómense el tiempo, organícense la semana de trabajo para poder imprimirse los materiales, las correcciones y comentarios de las traducciones, tratar de visualizar y recorrer la videoclase y complementar los materiales de lectura con otros sentidos a lo escrito, o agregar conceptos o términos que faltan en el material de lectura y que sí se desarrollan en la videoclase. Bueno, esta sugerencia que yo hago en teoría y práctica de la traducción general al inicio es necesaria para que como cursantes y futuros profesionales en el campo de la traducción nos pueda servir para lograr esa calidad de traducciones que pretendemos lograr. ¿Sí? Por supuesto que los glosarios o los diccionarios no se pueden imprimir porque son larguísimos, pero es lo único que aconsejo a descargar y a organizarlos en carpetas dependiendo del campo especializado al que pertenezca cada uno. Si armar una carpeta que diga, no sé,
arquitectura, donde incluya todos los diccionarios, todos los glosarios propios de ese campo. Otro que diga bioquímica, donde voy a incluir todos los eh, diccionarios y glosarios vinculados con ese campo especializado en particular, y así con todos, de manera que pueda llevar una vida organizada desde mi rol como estudiante o desde mi rol como profesional. ¿Sí? Tengan en cuenta esta sugerencia para toda la vida y que en realidad les va a ayudar en su organización cotidiana, porque si descargo eh, el material de lectura, los videos de la videoclase en una carpeta cuando quiera buscar un término en particular o un concepto en particular o un aspecto lingüístico determinado propio de un campo, no voy a saber en qué documento se encuentra. Tengo que volver a ver y recorrer desde cero cada documento en particular, cada documento específico. En cambio, si lo tengo impreso, puedo ver, este concepto corresponde a tal o significa tal cosa, o este término se traduce de tal manera en medicina, de tal manera en economía. ¿Sí? Eso les va a ayudar muchísimo. Ahora sí, vamos a comenzar a recorrer nuestra materia y se van a encontrar al inicio en la plataforma una serie de documentos cuya lectura es obligatoria para el traductor, para el cursante en realidad, porque ahí están los lineamientos que deben atender todo cursante para el cursado de la materia y para la aprobación de la materia. Yo voy a presentar, grosso modo, de alguna manera, cuáles son los lineamientos eh, esenciales o centrales a estos documentos que ustedes deben atender y que deben prestarle mucha atención. Vamos a presentar a continuación cuáles son los lineamientos que, a mi juicio, son los principales a tener en cuenta para transitar con éxito el cursado y aprobación de la materia. Esto no quiere decir que cuando ustedes lo exploren o lo lean a conciencia puedan encontrar otros considerando de su interés y que si surge algún tipo de duda puedan canalizarla a través de la consulta en el foro. ¿Sí? En primer lugar, en lo personal, y que está redactado en este documento, es que el aprendizaje es sumatorio y formativo, algo que les mencionaba al principio de la presentación de esta clase introductoria, ¿no? Que práctica de la traducción 1 no es una materia más y no actúa en isolation, aislada del resto del universo de la traducción, sino que resulta la continuidad del conocimiento que comenzamos a adquirir, a incorporar en nuestros saberes a partir de teoría y práctica de la traducción general, y que aquí vamos a seguir sumando otros saberes, otros conocimientos, y van a seguir sumando conocimientos infinitamente, no se termina más el aprendizaje en el campo de la traducción. Como yo siempre les decía, como yo les decía eh, eh, anteriormente, siempre vamos a estar investigando, siempre vamos a estar leyendo, explorando contenido de los campos especializados en el que nos toque
o en el que deseamos profesionalizarnos. Por eso hablamos de aprendizaje sumatorio. Sumamos saberes y formativo, porque nos vamos a estar formando a lo largo de la vida como cursante y que se va a proyectar luego a la vida como profesional. ¿Mm? Aprendizaje sumatorio y formativo. Luego tenemos este ítem que se vincula con la presentación de cada semana de clase. Cada semana de clase se va a ir habilitando de manera individual a medida que avancemos en el recorrido de la materia. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en cada clase? Con la hoja de ruta que presenta los objetivos que debemos o que pretendemos lograr en esa semana particular de clase, con el abordaje de esa temática propia del campo especializado que estemos explorando, la videoclase y el material de lectura que les decía o que les mencionaba anteriormente. La bibliografía de consulta, que pueden ser glosarios terminológicos, diccionarios especializados, diferentes enlaces a páginas web ya validadas, actividades teórico-prácticas que pueden ser, como menciona ahí, de distinta índole. Pueden ser no solo prácticas de traducción, sino también actividades en formato de cuestionarios interactivos, foros, etc. Y algo muy importante respecto de estos trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, en cualquiera de sus formatos, no se recuperan. Y esto no es un capricho adrede, sino que no se recuperan porque entiendo que los errores cometidos en un determinado trabajo práctico y los comentarios vinculados con ese tipo de error y la devolución vinculada con ese tipo de error me sirven a mí para capitalizarlo y no volverlo a cometer en las producciones o en las traducciones venideras, ¿no? Errores de todo tipo, que pueden ser errores de sentido, errores de precisión, de adición o de omisión, errores de spelling o de errores extralingüísticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando cometo errores de este tipo, ¿cómo los voy a atacar? En el mismo momento en que se producen, ¿sí? Para no volverlos a cometer después. ¿Sí? No tiene sentido recuperar trabajos prácticos una vez terminado el cursado porque los errores se acumulan cuando no se corrigen en el momento que correspondan, ¿no? Las instancias evaluativas. Tenemos exámenes parciales, 2 exámenes parciales o sus recuperatorios en el caso de desaprobarlos. Ambos exámenes parciales o sus recuperatorios se aprueban con 4 y una vez aprobados se accede a un examen final que tiene la naturaleza misma de los exámenes parciales y donde se evalúan contenidos tanto teóricos y prácticos de los campos especializados abordados en la materia y que también se aprueba con 4. Como recién también mencionaba, los foros de consulta que son sumamente necesarios para evacuar dudas. Nos acumulen dudas, ¿sí? Porque una duda que ustedes
tengan, también le puede servir a otro compañero como base para poder evacuarla en este preciso momento o más adelante si le puede aparecer. Quizás esa duda no le aparece ahora al compañero, pero le puede aparecer más adelante. Entonces, no acumulen dudas para que luego esa duda no le juegue una mala pasada en las traducciones o en los parciales o en cualquier instancia que se les presente. Hagan uso de esos foros que para eso están, ¿sí? En el caso de ustedes, tienen entre paréntesis uso exclusivo para estudiantes. Acerquen sus dudas, acerquen sus consultas, que con gusto les voy a responder y van a ver qué enriquecedor es este ida y vuelta, este intercambio de palabras entre el docente y quien está aprendiendo. Que en realidad todos estamos aprendiendo, ¿no? Ustedes de mí y yo de ustedes. Nunca terminamos de aprender, más allá de que nos rotulen con el título de cursante o de docente o de traductor, eh, llegado el caso. Talleres virtuales. Dentro de este documento introductorio también aparecen los talleres sincrónicos, los encuentros sincrónicos que tendrán lugar todos los viernes en horario convenir, donde se responderán dudas, aquellas dudas que no fueron canalizadas por los foros de consulta y donde además se reforzará la práctica a partir de la teoría abordada. Recuerden que tanto teoría como práctica se entrecruzan, se relacionan, se vinculan entre sí. No puede haber práctica apropiada, no puede haber una traducción adecuada, correcta, desde el punto de vista terminológico, desde el punto de vista conceptual, lingüístico, si previamente no se abordó y no nos apropiamos de la teoría correspondiente a la temática abordada en esa práctica de traducción. Estos talleres virtuales, estos encuentros sincrónicos, no son obligatorios, pero sí son necesarios, porque eso nos va a permitir que podamos en un ida y vuelta ir conociéndonos en primer lugar, pero a su vez sacándonos dudas, conociendo al otro, trabajando conceptos o términos que nos parecen poco claros, profundizar en la práctica de traducción y tienen aproximadamente una duración estimada de 1 hora reloj, no más de eso, ¿no? Algo que también plantea este documento es en relación al uso de inteligencia artificial, la IA, que hoy por hoy está muy en boga y en boca de todos y que creen que la inteligencia artificial viene a salvar a la humanidad. Cuando hablo de inteligencia artificial, hablo de ChatGPT, de Gemini, de los motores automáticos como Microsoft Word, DeepL o cualquier otro motor automático que se les ocurra de acceso libre o pago en Internet. Yo siempre digo que la inteligencia artificial implica tecnología, una herramienta tecnológica, pero no para usarla desmesuradamente, sino para usarla en ciertos momentos, ¿sí?
pero para la traducción en particular, para el traductor en particular, hablando de tecnología, representa tecnovagancia humana. ¿Por qué? Porque estos motores de traducción, esta inteligencia artificial, por más adiestrada que esté neuronalmente, por más lenguaje neuronal, por más adiestramiento que tenga, nunca va a reconocer la terminología específica propia del campo especializado, como recién hablábamos, recuerden, los términos polisémicos o los términos apropiados para ese campo especializado en particular, que se vincula, como recién les digo, con el campo especializado, con el contexto en el cual estamos trabajando. Tampoco tiene en cuenta los aspectos lingüísticos que tanto venimos pregonando de teoría y práctica de la traducción general, aspectos que son del todo gramaticales, sintácticos, el encadenamiento correcto de los componentes en una oración para adquirir sentido, naturalidad, fluidez en el texto, ¿sí? No reemplaza la traducción humana en este sentido. ¿Por qué? Porque como traductores humanos, como ya les dije, tenemos saberes terminológicos, lingüísticos, conocimiento de las tipologías textuales, que fuimos adquiriendo a medida que fuimos explorando, documentándonos, informándonos, leyendo sobre el campo especializado que nos toca traducir en su arte. Y ese conocimiento no lo tiene la inteligencia artificial. Por eso que muchas veces vamos a traducir un texto determinado con inteligencia artificial, lo leemos, qué bonito que quedó esto, y resulta que cuando me hacen la corrección y la devolución, encuentro que está plagadísimo de errores. Más allá que la traducción automática necesite una post-edición. ¿Qué es esa post-edición? A diferencia de la edición, la edición es la revisión y la corrección de una traducción hecha por un humano. Y la post-edición es la revisión y la corrección de una traducción generada por un motor automático de traducción o por inteligencia artificial. Entonces, mucho cuidado, porque esto también marca los principios éticos de todo traductor. Y recién les decía, ¿cuándo vamos a utilizar esta inteligencia artificial o estos motores automáticos? Solo aconsejable para ideas generales. Por ejemplo, cuando no encuentro un equivalente propio para un término en particular, entonces puedo consultarle a ChatGPT si, por ejemplo, chair, estoy diciendo un ejemplo vulgar, ¿no? Chair se lo puede traducir como silla, sillón o butaca. ¿Son términos intercambiables o no? O por ejemplo, encuentro en internet que tal término, en el caso de la industria vitivinícola, como ya vimos, se traduce como raspón o se traduce como clarificación o descubre. Entonces, saber qué es ese término, aclarar conceptos, lo cual podemos pedirle a ChatGPT que me brinde una definición sencilla, práctica de ese término,
más allá de la definición técnica que podemos encontrar en Internet, ¿no? Para eso sirve la inteligencia artificial. O en el caso que tenga que viajar y encuentre un cartel, a veces donde aparece, no sé, un término que desconozcamos, en lugar de ir a buscarlo en un diccionario, puedo pedirle a ChatGPT que me diga qué dice ese cartel en particular. ¿Sí? Para casos generales, pero no para traducciones específicas donde entran en juego otros saberes, ¿sí? Que el humano sí tiene en su poder, pero que la inteligencia, pero de los que la inteligencia artificial adolece. ¿Mm? Por otro lado, tampoco es ético presentarle a un cliente, sea directo o a una agencia de traducción, un texto traducido por inteligencia artificial, porque seguramente cuando vean que están plagados de errores, ¿sí? Ese cliente no va a contratar más nuestros servicios. Ten mucho cuidado cómo nos desenvolvemos en nuestra vida profesional, pero para poder lograr eso tenemos que tener la precaución de crecer éticamente en nuestro rol como cursante. La materia consta de 4 unidades teórico-prácticas, ¿sí? Que también van a encontrar en el inicio de la plataforma de esta materia, para que ustedes después puedan ver cuáles son los contenidos en particular que vamos a ver en cada una de ellas. Recién hablamos de que la materia se compone de campos especializados en el ámbito de la traducción técnica y campos especializados en el ámbito de la traducción científica. ¿Y cuáles son estas disciplinas y subdisciplinas que vamos a estar explorando? En la unidad número 1 vamos a trabajar todo lo vinculado con economía y finanzas, ¿m? Y mercado internacional. Seguramente aquellos que han cursado algún secundario o carrera vinculada con la economía, con la contabilidad, con las finanzas, puedan tener conocimiento de algunos términos y conceptos que vamos a desarrollar en esta primera unidad. En la unidad número 2 vamos a trabajar en la traducción de textos de informática y en la localización de videojuegos. Y fíjense que hablo de localización y no de traducción, porque porque en videojuegos no se traduce solamente texto, sino de que eh, eh, aparecen otros aspectos traducibles que forman parte del videojuego y que no necesariamente es texto escrito y que ya vamos a ver una vez llegada esta unidad. En la unidad número 3 vamos a trabajar en la traducción de textos de geología y minería, gas y petróleo, y vamos a profundizar en la traducción de textos de energías renovables y no renovables, que es un contenido que ya abordamos en teoría y práctica de la traducción general cuando trabajamos en la traducción de textos de ciencias naturales, donde seguramente recordarán que una de las fuentes y recursos de consulta más relevantes en el campo de las ciencias naturales los ofrece la página de las Naciones Unidas, ¿sí? La UNTERM, USDA, la FAO, en el caso de alimentos, por ejemplo,
¿sí? Y donde vamos a poder consultar cuáles son los equivalentes apropiados de los términos vinculados con este contenido en particular, ¿sí? Fíjense, como les decía, que todos los contenidos, recursos, fuentes, aspectos lingüísticos, terminológicos vistos en teoría y práctica de la traducción general nos sirven también en algunos de los campos eh, que vamos a estar trabajando en esta materia. Y esta unidad número 3 incluye el último de los campos especializados que corresponde al ámbito de la traducción técnica, ya que en la última unidad, en la unidad número 4, nos vamos a centrar en la traducción científica y para ello vamos a abordar textos vinculados con las ciencias médicas en general y las subdisciplinas que forman parte de esas ciencias médicas, ensayos clínicos, traducción de consentimientos informados, traducción de textos vinculados con farmacia, de prospectos farmacéuticos, textos vinculados con bioquímica. Y dentro de estas áreas temáticas, dentro de estos campos especializados, aparecen los compuestos químicos y material de laboratorio que debemos atender, ¿sí? En el caso de los compuestos químicos, no implica traducir o transferir una fórmula a la lengua meta simplemente, sino saber cómo traducir los prefijos, los sufijos, qué pasa con las unidades de medida, perdón, las unidades eh, extralingüísticas que acompañan a ese compuesto químico, ¿sí? Los corchetes, eh, letras griegas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser el organigrama de entregas? Ustedes van a tener un documento también que indica cuál es el organigrama de cada entrega, ¿sí? Cuál es el tipo de actividad que se va a entregar, si es una traducción, si es un foro, si es un cuestionario, la fecha de entrega y como les decía, siempre tengan en cuenta que el aprendizaje es sumativo y formativo. No dejen de entregar algún trabajo porque no pudieron llegar o porque se les cortó internet o porque estuve de viaje. Siempre hay casos particulares por atender, siempre y cuando esos casos no sean repetitivos, ¿sí? Entonces, contáctense conmigo que vemos la eh, solución posible para que puedan tener la corrección y la devolución pertinente de esas entregas que no pudieron hacer, ¿sí? Para que esos errores de esos trabajos no entregados puedan servirles a ustedes para resolverlos y no cometerlos en los trabajos sucesivos, ¿no? También aparece un documento con el baremo de corrección. Los textos que ustedes van a traducir en práctica de la traducción 1 tienen una longitud más o menos o un total de 400 palabras aproximadamente. Em, y, y van a encontrarse las devoluciones en las correcciones propiamente dichas con estas siglas que es necesario que ustedes conozcan o se familiaricen con ellas porque me indica el tipo de error cometido en las traducciones, que van
desde los errores más complejos, ¿sí? Como este dist que aparece aquí, que implica distorsión grave, es decir, un texto incoherente, absurdo, que son casos extremos, pero lo incluyo porque se pueden dar. Luego aparecen errores de tipo lingüístico, que acá en esta captura incluí una parte nomás para que ustedes tengan cierto acercamiento a lo que implica este baremo de corrección y que lo van a visualizar de manera completa ustedes en el documento de la plataforma. Fíjense, tenemos en estos errores de tipo lingüístico, este adit, que implica adición de información innecesaria. Muchas veces en el inglés replica 2 veces la misma información y en español a lo mejor eso que está dicho con 2 conceptos distintos en inglés o que nos parece que son 2 conceptos distintos en inglés o 2 términos diferentes en inglés, en español encuentran un mismo equivalente. Por lo tanto, no necesitamos agregar. Recurramos a las estrategias de traducción. Piensen en la reducción, en la omisión de información innecesaria, ¿no? Meaning, falso sentido, ¿sí? Que generalmente se da cuando no hemos leído el material teórico, no hemos visto la videoclase, que son los que nos van a ayudar a resolver ciertos problemas de sentido en las traducciones, o cuando la traducción se resolvió de manera tan literal que no nos damos cuenta que estamos cometiendo un falso sentido, es decir, un término o fragmento que tiene un sentido diferente al del texto original. Así que mucho cuidado con estos casos de meaning. Luego tenemos este SYN, que implica error de sintaxis, falta de encadenamiento discursivo. ¿Cómo resolvemos la sintaxis? A través de una lectura y relectura y otra lectura más si es necesaria de esa oración o de ese párrafo, de ese texto que estoy traduciendo a los fines de lograr que ese encadenamiento discursivo adquiera el sentido que corresponda, la naturalidad que corresponde para poder ser entendido, para que fluya correctamente al leerse. Luego aparecen errores en los tiempos verbales, uso incorrecto de tiempos verbales, secuencia verbal incongruente. Acuérdense de lo que veíamos en traducción periodística, cuando nos enfrentábamos a citas indirectas, donde la conjugación o donde la secuencia verbal en inglés no se corresponde con la secuencia verbal en español y a la que debemos atender. El uso incorrecto del gerundio, que también abordamos en teoría y práctica de la traducción general desde la guía de estilo. Recuerden el uso incorrecto, por ejemplo, del gerundio de posterioridad. Problemas con el uso incorrecto de verbos modales, el abuso de la pasiva participial, una combinación preposicional incorrecta. Por ejemplo, piensen en los vicios lingüísticos, ¿sí? En lugar de en relación a, debe decirse en relación con. Las diferencias que existen entre junto a y junto con, ¿sí? Junto a indica proximidad. Juan se sentó junto a María. Junto con implica inclusión, ¿sí? Debió mezclar esta sal junto con tal compuesto químico, por ejemplo, ¿sí? Todos esos errores de tipo lingüístico, de concordancia, vicios lingüísticos, orden de palabras, tienen esta
abreviatura para que ustedes las puedan reconocer en las correcciones, ¿no? Y lo que implica cada una de ellas. Y en menor medida, lo cual no significa que sean insignificantes desde el punto de vista lingüístico en la redacción, lo, lo conforman estos errores de spelling, de ortografía, uso incorrecto de las reglas ortográficas, entre ellas el uso, fíjense, entre ellas, y no digo que incluye, ¿sí? Recuerden la traducción apropiada de including del inglés al español. Lo traigo a colación respecto de esto, ¿no? De entre ellas. El uso apropiado de mayúsculas y minúsculas, la tildación incorrecta, un typo, me comí una letra, o en lugar de poner casa puse caas. Errores de tipografía, de font, las negritas, las cursivas, las viñetas, el subrayado que se deben respetar en la traducción meta, errores de puntuación, errores extralingüísticos, como pueden ser símbolos, faltas de espacio de separación o de no separación, los dobles espaciados, siglas o acrónimos mal resueltos. Este caso en particular de la falta de espacio de separación y de no separación que abordamos desde la guía de estilo, en teoría y práctica de la traducción general, pero que no es algo particular como tema, sino es un contenido o es un aspecto que debemos tener en cuenta al traducir cualquier tipo de texto, ¿sí? Y por supuesto, fíjense que después de la llave aparece un numerito con un signo menos. Eso quiere decir los puntos que se les va a descontar por cada tipo de error cometido. -3 para los casos más graves, como la distorsión grave, -2 para todos los aspectos lingüísticos que hemos mencionado y otros que aparecen en este documento y que ustedes van a encontrar en la plataforma, como les dije, y -1 para estos errores de menor grado. Tengan en cuenta siempre que sobre un total de 400 palabras, 30 errores que tengan implican un 4, incluso también entre un 3 y un 4, pero más de 30 errores implica el desaprobado. Entonces, mucho cuidado con lograr ese 4 que a muchos los convence de haber aprobado, pero yo siempre digo que la calificación obtenida que representa una calidad de traducción determinada, también esa nota define la calidad de profesional que está traduciendo. Entonces, no nos conformemos con un 4 porque implica que el traductor también es igual a un 4, de una calidad mediocre. ¿Sí? Tratemos de superar barreras y de lograr cada vez mejores resultados. Por eso es importante que lean, es importante que se documenten, es importante que se interioricen por cada contenido que abordemos, que consulten en los foros de consulta, que no dejen todo para el final porque es así la calidad de traducción que resulta. Traten de organizar las lecturas, la videoclase, las prácticas de traducción o cualquier otro tipo de práctica que se les proponga, ¿sí? Durante la semana. Organicen los tiempos durante la semana para que al final les quede tiempo para revisar y hacer las correcciones pertinentes
de sentido, de terminología, de redacción en la traducción o en el trabajo que vayan a entregar. Este recorrido en la cursada, si está realizado a conciencia y han tomado todos los recaudos que les he ido indicando, en la vida profesional ya tienen un 80% del camino recorrido. El 20% restante hace a la documentación y a la investigación y a la profundización de contenidos que les van a tocar traducir, ¿sí? Pero créanme que si ustedes lograron buenas cursadas y buenos resultados como estudiantes, eso se traslada luego al campo profesional. Y finalmente, ¿sí?, para terminar este recorrido, nos queda mencionar la guía de estilo, que ya lo he mencionado en otros momentos de esta presentación, pero ese cuadernillo de cátedra que ustedes tienen en Teoría y Práctica de la Traducción 1 y que fuimos desarmando, ¿sí?, para incorporar en nuestros saberes los distintos aspectos lingüísticos de ortografía, de sintaxis, de sentido, que luego se trasladan y que luego se incorporan a nuestras traducciones para lograr la naturalidad y fluidez que todo cliente pretende visualizar en las traducciones que les entreguen, ¿no? Entonces, atendamos a todos estos lineamientos, a todas estas cuestiones para poder satisfacer a nuestros clientes, satisfacernos y enorgullecernos nosotros mismos del camino recorrido, del saber incorporado, de los conocimientos que hemos logrado. Para que resulte claro lo que les he mencionado sobre el cuidado que debemos tener en nuestras traducciones desde lo terminológico, lo lingüístico, la tipología textual, la sintaxis, el sentido, el estilo, la redacción y todo eso que he hablado a lo largo de esta presentación inicial de la materia, les he traído un ejemplo de una traducción que responde a un examen final de la materia, donde por supuesto he borrado los datos del estudiante que realizó este examen, pero lo que quiero que vean es cómo la inteligencia artificial afecta y mucho a nuestras traducciones, a la calidad de nuestras traducciones. Por supuesto, este examen ha sido hecho con inteligencia artificial, llámese ChatGPT, llámese motor automático, llámese Gemini, pero es hecho por inteligencia artificial y nos damos cuenta porque la terminología específica no es la correcta, hay muchos problemas de sentido, de sintaxis, de ortografía, de estilo, de los usos específicos que debemos darle a las construcciones pasivas, errores de orden de palabras, de terminología específica, ¿sí? Errores que, si se lee el material teórico, se explora bien la videoclase, voy tomando conciencia de los errores que voy cometiendo a lo largo de la práctica. Voy progresando, voy consultando, voy autoevaluándome en el sentido de mejorar mi calidad como traductor. Bueno, llegamos a las instancias evaluativas y esto no podría ocurrir si estamos acostumbrados a realizar traducción
humana y no depender de la traducción automática. Claro está, ¿no? Fíjense, en este caso teníamos un examen donde tienen un texto de minería, el primero, y el segundo era un texto de medicina. Fíjense qué es lo que pasa acá. El título del primer encargo tiene un término específico que es critical mineral. Recuerden que habíamos hablado que con la tecnovagancia de la IA, la inteligencia artificial no reconoce contexto, no reconoce terminología específica, no reconoce campo especializado. ¿Qué hizo el motor automático o la inteligencia artificial? Es traducirlo de manera literal, ¿sí? Lo tradujo, por supuesto, como minerales críticos, cuando en realidad para este campo hablar de critical minerals debemos hablar de minerales esenciales. Por eso acá hay un problema de meaning. Recuerden el baremo que les mostré y que tienen ustedes, el baremo de corrección de las traducciones, y que tienen también ustedes compartido en la plataforma, y por supuesto con este -2 que corresponde a la penalización para errores de este tipo, errores lingüísticos. Luego tenemos problemas de estilo, como por ejemplo, y la agilización de la transición hacia las energías renovables es la vía más viable hacia un mundo. Tenemos, primero, un error de estilo, la agilización de la transición. Fíjense que el leerlo resulta antinatural y poco preciso para el contexto, ¿no? Podremos haber mejorado la redacción y haber dicho y el rápido avance en la transición hacia una traducción posible. Recuerden siempre que hay tantas traducciones posibles como traductores haya en el planeta, ¿no? Mientras esté bien y asertiva esa traducción. Esta es una opción posible, simplemente, en la devolución. Tenemos repetición de Asia, tenemos repetición de vía viable. Y fíjense acá tenemos un error en cuanto a la precisión. S de emisiones netas 0. Otra traducción literal que surge de aquí, donde dice pathway to a net zero world. Nosotros, en teoría y práctica de la traducción general, cuando abordamos las ciencias naturales, hemos hecho un recorrido, incluso hemos visto cuáles son las distintas páginas que nos ofrecen las Naciones Unidas en relación con las ciencias naturales. Un term para el caso del medio ambiente, FAO para el caso de alimentos, USDA para el caso de términos vinculados con la agronomía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al hablar de gases de efecto invernadero, de esta net zero emissions, debemos recurrir a esas páginas, en este caso a un term que nos ofrece las Naciones Unidas y buscar allí cuál es el equivalente apropiado para el término. Fíjense qué es lo que les decía. Lo que vimos en teoría y práctica de la traducción general, desde la terminología, los recursos, las fuentes, también nos sirven para aquellos contenidos en práctica de la traducción 1 que se entrecruzan de un campo especializado, como son las ciencias naturales, con otro campo especializado, como es la minería en este caso, ¿sí? Entonces, tratemos de internalizar, de recurrir a todos estos recursos para poder lograr traducciones efectivas.
En este caso, Net Zero Emissions se traduce como, o A World of Net Zero Emissions se va a traducir como un mundo libre de emisiones de gases de efecto invernadero y no emisiones netas cero. ¿Sí? Después usó el término proceso. Acá no estamos hablando de proceso de ningún tipo. Si no hay una transformación para hablar de procesos. Entonces, mucho cuidado con los sinónimos, con los términos que también usan. Bueno, luego aparecen otros. Fíjense, acá tenemos futuro habitable, otro problema de sentido. ¿Sí? El futuro no es habitable. Podemos hablar futuro saludable para todos. Fíjense cómo la elección de los términos también condiciona la naturalidad de la redacción. Fíjense, si nos cuesta entender lo que escribimos, imagínense cómo le puede llegar a costar interpretar lo que queremos poner al destinatario, al lector, ¿sí? Bueno, y así siguen sumándose los errores de distinto tipo, ¿no? Nosotros dijimos que una traducción o sobre una traducción que tiene 400 palabras, ya 29 errores, 30 errores e implica una nota bajísima, un 4. ¿Sí? Imagínense que un 4 es igual a una calidad mediocre de una traducción. Y habíamos dicho que la calidad de traducción refleja también la calidad de quien traduce. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Tratemos de superarnos día a día, de lograr excelentes resultados y llegar al final del camino con éxito. Para eso es importante este recorrido en la lectura, en la videoclase, en los conceptos propios de cada campo especializado, documentarnos, imprimir el material, explorar los distintos recursos y fuentes de búsqueda que tenemos a nuestro alcance, búsqueda terminológica, lingüística, de tipologías textuales, de textos paralelos. Pero si seguimos avanzando, bueno, acá en el primer encargo tiene 29 errores. Pero dijimos que había un encargo de medicina también, con lo cual los errores siguen sumándose. Y llegamos a 39 errores. ¿Sí? Con lo cual, por supuesto, el trabajo está desaprobado. Fíjense que pasa algo similar con el texto de medicina. Tenemos un término que es resolution, que es el que quiero mostrarles en el título de este encargo, que hace la inteligencia artificial. Lo traduce de manera literal y puso resolución. Tal vez resolución podría ser si estamos hablando de la luminosidad a través de un microscopio, por ejemplo, en un texto de laboratorio, de microbiología. Pero aquí, resolution en relación con medicina es un falso amigo y se traduce como desaparición del cuadro clínico. Lo mismo que este otro término que aparece aquí, secondary to, que no es secundaria a, sino que hay un error de meaning, de sentido, y secondary to es causada por. Lo mismo, acá tenemos un error de puntuación, los títulos no llevan punto. Bueno, fíjense con este gran pantallazo que les quise dar en este ejemplo de un caso concreto de traducción, cómo la IA o cómo el uso de traductores automáticos nos puede jugar una mala
pasada. Y diría en algunos casos una pasada difícil, una mala pasada difícil de remontar después, ¿no? Así que consideren los principios éticos de traducción, trabajen desde cero con la traducción humana, intenten resolver sus propios errores a través de consultas, a través de los foros, de la plataforma, consultas con especialistas, por las distintas vías, para no caer en estos errores insalvables que no hacen a la formación. Si no podemos considerar esto como un aprendizaje sumatorio y formativo, ¿sí? Porque realmente nos quedamos en la gatera, nos quedamos ahí como si no hubiésemos pasado nunca por el aprendizaje de los distintos saberes que nos brinda el cursado de las prácticas de traducción. Espero que esta clase introductoria les haya resultado muy productiva y puedan reflexionar sobre su propia práctica para lograr ser cada vez mejores, no solamente a través de la práctica de traducción, sino cada vez mejores como personas éticas, profesionales, y que puedan llegar al final del recorrido con muchos recursos, con muchas fuentes, con un saber, digamos, bastante acabado. No digo completo porque uno sigue construyendo a lo largo de la vida profesional otros saberes, pero por lo menos llegar al final del camino con el deber cumplido y saber que todo lo que ustedes han podido incorporar y llevarse como herramientas, como recursos, como conceptos, como competencias, les va a servir sin duda en el campo profesional. Por eso que a través de mi vasta experiencia en el campo de la traducción, quiero acercarles todos estos tips para que ustedes los puedan considerar y los puedan utilizar a su favor, ahora como cursantes, pero también como ejemplo para cuando les toque trabajar solitos como profesionales ya en el campo de la traducción. Entonces, les dejo un gran saludo y estamos en contacto. Saben que pueden contar conmigo para la aclaración de cualquier contenido, volver a explicar algún contenido otra vez en el caso de que no haya quedado claro, cuando tengan problemas terminológicos, cuando tengan problemas de algún tipo de documento o quieren consultar sobre algún tipo de error que les he corregido y observado en algún trabajo práctico. Bueno, cuenten conmigo y tienen los foros de comunicación directa para dejar ahí visibles y compartir sus dudas. Vuelvo, les dejo un gran saludo y nos vemos en cualquier momento o nos leemos en cualquier momento. Hasta luego y éxitos en el cursado.